Buenas tardes a todos. La intención de esta clase es presentar los puntos más sobresalientes de lo que llamamos la historia del desarrollo de la concepción actual del autismo y dar paso a la problemática de las descripciones diagnósticas y características diagnósticas del autismo, que van a tener para nosotros dos modalidades relacionadas. Una es el seguimiento desde las primeras descripciones de Leo Kanner en los años 40, resaltando tres ejes de observación clínica, de observación del comportamiento de los chicos, en términos de un primer eje centrado y focalizado en lo que se llama el comportamiento social, la interacción social y los vínculos, dificultades en el campo de las interacciones sociales. Segundo eje relacionado al campo de la comunicación y el lenguaje, y el tercer eje más propiamente focalizado en el área de los comportamientos y los intereses, más conocido como el campo de problemas relacionados a comportamientos, patrones de comportamientos e intereses restringidos y estereotipados. Les decía, una doble dimensión, porque nos va a interesar las características diagnósticas del trastorno del espectro autista, que es el tema de nuestra especialización, y al ser el modelo actual desde el punto de vista diagnóstico es el que nosotros debemos comprender, discutir y también comparar y reflexionar analítica y críticamente respecto de los modelos anteriores. Entonces, lo que estamos haciendo en esta semana, antes de llegar a la idea del trastorno del espectro autista, es repasar. Venimos como les decía, de trabajar sobre la historia del desarrollo de las concepciones del autismo desde la primera descripción de Leo Kanner, en las discusiones un poco confusas entre explicaciones neurológicas o parcialmente neurológicas, psiquiátricas y psicológico-psicoanalíticas, pasando después por lo que se llamó la perspectiva psicoanalítica, ¿no? y ese desencuentro tan desafortunado, ¿no? en lo que respecta a las explicaciones y el tratamiento del autismo, la perspectiva neurológica que planteamos en su importancia histórica, además de en la actualidad por los beneficios de contribución respecto de diferenciaciones diagnósticas y el límite quizás, por lo menos en lo que respecta al autismo como problema central de este campo de problemáticas y trastornos y síndromes relacionados, el límite respecto a la organización de tratamiento. En la perspectiva neurológica nosotros la relacionamos más específicamente en la historia del desarrollo de las concepciones del autismo hasta la concepción que llamamos actual, centrada en la idea de desarrollo psicológico y comportamiento entendido como dimensión, o en su dimensión principalmente comunicativa y social comunicativa, comportamiento como el ámbito de la dimensión de la comunicación social, y la relación estrecha entre desarrollo psicológico y comunicación social tiene un antecedente que es históricamente anterior, que es las teorías y perspectivas neurológicas o neurobiológicas, que son las que plantean con fuerza, por primera vez, para el problema del autismo, el problema del desarrollo. Hay algunos antecedentes en Asperger, en Kanner, pero es la neurología como perspectiva la que de alguna manera destrona las pretensiones de la psicología de corte psicoanalítico y plantea el problema del desarrollo como modelo explicativo más razonable para el problema del autismo, por la forma típica que adquieren sus compromisos característicos, por ejemplo, el lenguaje. En ese sentido nace la época de los tratamientos, abordajes educativos. Es la neurología la que
plantea que al no ser psicoanalítico en el sentido de un compromiso afectivo temprano, relacional, vincular, madre-hijo, etc., la problemática que está en juego, al tratarse de problemas en el neurodesarrollo, el abordaje que proponen es educativo, enseñar conductas que no van a desarrollarse espontáneamente. Este encargo, lo que estuvimos viendo es que se realiza principalmente a la psicología comportamental, esa especie de arquitectura o ingeniería del comportamiento que son los psicólogos de tradición conductista, y la pretensión educativa era principalmente lo que después vamos a ir desarrollando como el modelo educativo clásico o conductismo más clásico, reducido a el análisis y modificación de conducta. Básicamente enseñar algunas conductas y lograr que se desaprendan o se eliminen algunas que son disfuncionales. La última época en el desarrollo de concepciones del autismo, esta que aparece relacionada al desarrollo psicológico, lo que plantea es consecuente con la perspectiva neurológica, pero superadora de esta, lo que va a plantear es que el comportamiento no es una unidad aislada, sino que está lógica e inteligentemente organizado, y estas estructuras las vamos a llamar cognitivas, porque la complejidad de las estructuras que organizan el comportamiento no se reducen a aspectos físico-químicos, algo de esto en la clase de bienvenida habíamos planteado. Entonces la imposibilidad del reduccionismo a lo físico-químico habilita el campo, un nuevo campo o una nueva dimensión en la explicación del autismo. No es el mero desarrollo neurobiológico, sino la psicología desde los años 30 había desarrollado modelos que demostraban sobradamente que el comportamiento está organizado por estructuras que llamamos cognitivas en la medida en que hablan de un desarrollo psicológico. ¿Qué quiere decir? Un desarrollo cuyas reglas y lógica no se reconduce y no se identifica estrictamente con los aspectos neurobiológicos del desarrollo. Es decir, guardan relación, pero también una fuerte independencia respecto de los procesos físico-químicos que organizan el comportamiento. Esta es la dimensión donde se empieza a hablar de trastorno generalizado del desarrollo, no como se dice habitualmente porque todas las áreas del desarrollo tengan que estar comprometidas, sino por las edades tempranas donde acontece, se empieza a explicar los problemas en el comportamiento de los chicos con autismo como resultando de compromisos tempranos en los procesos centrales del desarrollo de estructuras cognitivas o psicológica. En este planteo son sinónimos. Estamos tratando la idea de cognición en términos tan amplios que la asimilamos a dimensión psicológica por contraposición a lo físico-químico. Entonces se empieza a plantear que estas estructuras no son innatas y se desarrollan, y su desarrollo está comprometido. Esta es la idea que da nacimiento a el modelo relacionado a la noción de trastorno generalizado del desarrollo. Entonces aparece la segunda noción, el comportamiento. Por eso el tratamiento es cognitivo-comportamental. El comportamiento tempranamente empieza a ser no solamente el resultado que expresa esta forma de estar comprometido el desarrollo de estructuras cognitivas, es decir, que principalmente lo vamos a ir desarrollando, es una cualidad excesivamente idiosincrática que le da a los patrones de comportamiento y a las estructuras cognitivas el carácter de restricción, de estereotipia y de idiosincrasia, de diferencia respecto del promedio poblacional, y empieza a aparecer el comportamiento, insisto, no solo como resultado, sino como enlace, como dimensión privilegiada de intervención. ¿Por qué? Porque estas estructuras, la consideración de estas estructuras psicológicas advierte dos cosas muy importantes para la comprensión del autismo y para la de su tratamiento. Primero, que el comportamiento está lógica e inteligentemente estructurado, que estas estructuras tienen un desarrollo, un desde dónde. Ese desde dónde implica un orden lógico. Todas las estructuras están de alguna manera predeterminadas por estructuras preexistentes. Hay un orden lógico de sucesión de pasos
entre las estructuras anteriores y las estructuras más desarrolladas. Esto se relaciona con la necesidad de comprender el proceso como un proceso de aprendizaje, porque este desarrollo lógico y secuencial de las estructuras que organizan el comportamiento y esta secuencia lógica necesaria para entender la forma en que se pueden comprometer estos procesos y expresarse en compromisos en el comportamiento de un chico, requieren de una condición que es el medio ambiente. Es decir, este proceso está en medio de una relación permanente y total de aprendizaje, de adaptación con el medio ambiente. El medio ambiente del que hablamos, la especie humana es de las especies más desarrolladas, entonces ya lo había planteado la idea evolutiva de selección natural de Darwin, que las especies más desarrolladas tienen una relación con el medio ambiente que se llama intraespecífica, es decir, el medio ambiente es la misma especie. ¿Cómo se traduce esto? El medio ambiente del ser humano es el ser humano. El medio ambiente al que nos adaptamos tiene una clave privilegiadamente social y no físico ni químico. Entonces, el proceso de desarrollo de estructuras cognitivas presupone una adaptación permanente con el entorno social, y esto da la segunda condición del aprendizaje, que es uno de los nombres del desarrollo de estructuras cognitivas, la relación con el medio ambiente. Y el comportamiento aparece ahí como enlace privilegiado de comunicación con el medio ambiente. Es a través del comportamiento que estos procesos adquieren su segunda condición de posibilidad. La primera es la preexistencia de estructuras anteriores, valga la redundancia, de la cual se derivan las posteriores o más desarrolladas. Es decir, todo aprendizaje es desde este punto de vista, es una reorganización de lo ya conocido o ya adquirido o ya existente. Esto es importante porque así se van a organizar los tratamientos, reorganizando aquello con lo que el chico ya cuenta. Ahora, además de eso es un proceso, este proceso que es de aprendizaje, además de esto es un proceso en adaptación a un medio ambiente concreto, real, que es social. El comportamiento entonces empieza a ser contemplado como vía de intervención ya no para modificar conductas, sino para influir en estos procesos centrales o generales del desarrollo de estructuras cognitivas complejas. Por eso, el tratamiento de un trastorno generalizado del desarrollo, que se expresa, entre otros trastornos específicos, en el trastorno del autismo, empieza a tener como razonable una intervención que es comportamental, pero desde una teoría que por eso hace llamar al abordaje cognitivo-comportamental, porque no intervengo solamente teniendo como objetivo conductas problemáticas o conductas deseables en su adquisición, sino conductas que son el reflejo de una organización que tiene un proceso de desarrollo detrás y comportamientos que son claves para la influencia en esos procesos de desarrollo de estructuras cognitivas complejas. Entonces, paradójicamente, la transformación o modificación de los comportamientos presupone al mismo comportamiento como vía privilegiada de intervención en los procesos y estructuras lógicas que lo hacen posible. Ahí empieza a ser concebible una solución al problema del autismo, porque el autismo empieza a ser explicado con una teoría que hace que su solución sea más razonable, más realizable y más realista. En este sentido, llegamos desde la descripción de Leo Kanner hasta lo que se llama la concepción actual, que tiene como nociones o palabras claves el desarrollo como desarrollo psicológico, lo que habíamos anticipado en la clase anterior, y el comportamiento como dimensión privilegiada de la otra noción clave, que es la comunicación, y más específicamente los procesos de comunicación social. Lo que vamos a ver de aquí en adelante es la relación, primero la importancia en este pasaje que hay desde el DSM-4 y el DSM-5, que va desde el modelo de trastorno generalizado del desarrollo hasta el modelo y noción de trastorno de espectro autista. Vamos a ver cómo se mantiene estos tres ejes desde las primeras descripciones de Leo Kanner, que ratifica la importancia del centro gravitacional que tienen dentro del modelo del DSM-4, que es los trastornos generalizados del desarrollo, y dentro del modelo del DSM-5, la noción aparentemente más amplia y superadora de espectro autista,
cómo se mantiene el eje, el centro de gravedad